¿Alguna vez has imaginado que bajo tus pies pueden existir ciudades tan increíbles que desafían toda lógica? Estructuras talladas en las profundidades de la Tierra, en una época en la que aparentemente no existía tecnología avanzada. ¿Cómo fueron construidas? Y aún más intrigante, ¿por qué? Prepárate para explorar 10 ciudades subterráneas que parecen imposibles de haber sido creadas por los antiguos. En este video te sumergirás en misterios que la arqueología aún lucha por explicar, desafiando todo lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad. Imagina túneles perfectamente simétricos, ciudades enteras ocultas de la luz del sol, con sistemas de ventilación tan complejos que rivalizan con construcciones modernas. Es imposible no preguntarse, ¿acaso estas civilizaciones tenían acceso a un conocimiento perdido? ¿O tal vez fueron ayudadas por algo más allá de la comprensión humana? En este video conocerás una ciudad capaz de albergar a 20.000 personas bajo tierra. Túneles que se conectan a cientos de kilómetros de distancia. Algunos arqueólogos especulan que los túneles de Derinkuyu podrían estar conectados con otras ciudades subterráneas en Capadocia, formando una vasta red que permanece parcialmente inexplorada. Descubrimientos recientes sugieren indicios de conexiones similares en lugares lejanos como Malta e incluso la India, planteando la hipótesis de una antigua red subterránea global. E incluso vestigios de estructuras que parecen desafiar las propias leyes de la física. Así que toma tu linterna, sube el volumen y ven a explorar los secretos del subsuelo. Pero cuidado, lo que descubras aquí puede cambiar para siempre la forma en que ves la historia de la humanidad. Ciudad 1, Derinkuyu, la ciudad subterránea de 20.000 personas. Comenzamos nuestro viaje en el corazón de Turquía, más específicamente en la región de Capadocia, donde se encuentra Derinkuyu, una de las ciudades subterráneas más grandes jamás descubiertas. Fue encontrada por accidente en la década de 1960, cuando un residente local decidió reformar su casa. Derinkuyu resultó ser un verdadero laberinto subterráneo. Imagina esto, una ciudad capaz de albergar hasta 20.000 personas, con escuelas, iglesias, graneros e incluso un sistema de ventilación increíblemente eficiente. Curiosamente, marcas encontradas en algunas paredes indican que los habitantes podrían haber usado símbolos específicos para navegar por el laberinto subterráneo. Estos símbolos, que aún no han sido completamente descifrados, pueden contener información sobre cómo se administraba la ciudad o incluso rituales realizados allí. Pero aquí está el misterio. ¿Cómo, hace miles de años, alguien pudo excavar una estructura tan grande y compleja sin herramientas modernas? Los arqueólogos creen que Derinkuyu fue construida alrededor del siglo VIII a.C., pero las técnicas utilizadas para excavar la roca volcánica, conocida como toba, siguen intrigando a los expertos. Además, hay teorías de que se expandió a lo largo de los siglos. Una característica fascinante de Derinkuyu son sus puertas de piedra maciza, cada una pesando cientos de kilos, diseñadas estratégicamente para proteger a los habitantes de los invasores. Estas puertas solo podían cerrarse desde dentro, lo que indica que la seguridad era una prioridad absoluta para sus constructores. Además, el sistema de ventilación, que mantiene el aire fresco incluso a grandes profundidades, es una maravilla de la ingeniería antigua. Investigadores sugieren que los constructores de Derinkuyu pudieron haber usado herramientas de cobre reforzado, aunque éstas eran inadecuadas para el nivel de precisión observado. Marcas en las paredes sugieren el uso de técnicas desconocidas para suavizar y excavar la toba.
Algunos plantean la hipótesis de que el conocimiento empleado fue transmitido por civilizaciones aún más antiguas, cuyos registros se han perdido. Los expertos todavía intentan entender cómo se crearon estos sistemas sin herramientas modernas y por qué no hay señales de colapsos estructurales significativos. Esto plantea la intrigante pregunta: ¿tenían las civilizaciones antiguas acceso a conocimientos que se perdieron con el tiempo? ¿Y tú crees que esta obra fue hecha solo con herramientas rudimentarias? ¿O hay algo más en esta historia? El propósito de Derinkuyu también es un enigma. Algunas teorías sugieren que servía como refugio durante invasiones, mientras que otras creen que podría haber tenido una función espiritual o incluso militar. Pero sea cual sea la explicación, una cosa es segura: la ingeniería detrás de esta ciudad desafía toda lógica. Ciudad 2, Naurs, la villa subterránea en Francia. Desde el calor de Turquía, viajamos ahora a Europa, más precisamente a Francia, donde un pequeño pueblo guarda un sorprendente secreto. La ciudad subterránea de Naurs es un complejo de túneles que data del periodo medieval, pero su historia es tan intrigante como su construcción. Con más de 300 salas y túneles que se extienden por casi 3 kilómetros, Naurs se utilizó como refugio en tiempos de guerra. Pero lo que llama la atención es la precisión en la construcción y la habilidad para esconder este laberinto de los invasores. Imagina la época. Necesitas proteger a tu familia, tus bienes y tu comunidad. La única solución es desaparecer, literalmente, bajo tierra. Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, Naurs volvió a ser utilizada, esta vez como refugio para soldados. Incluso hay registros de firmas y mensajes grabados en las paredes, dejando un testimonio silencioso de la resiliencia humana en tiempos de crisis. Además de ser un refugio en tiempos de guerra, Naurs revela indicios de un minucioso planeamiento. Excavaciones recientes descubrieron objetos cotidianos como utensilios de cocina, monedas y herramientas, lo que indica que los habitantes adaptaron el espacio subterráneo para llevar una vida casi normal. Las paredes del complejo tienen grabados realizados por los ocupantes a lo largo de los siglos, incluyendo mensajes de esperanza y dibujos rudimentarios. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados que se refugiaron en Naurs también dejaron marcas conmovedoras, como nombres y fechas, conectando el lugar con historias humanas llenas de emoción. Esos registros esconden historias aún no contadas, esperando ser descubiertas. ¿Qué harías tú si tuvieras que vivir completamente escondido, tal vez por meses o años, en un lugar como este? ¿Tendríamos hoy la misma habilidad para crear algo tan ingenioso? Pero espera, porque las próximas ciudades de esta lista desafiarán aún más tu imaginación. Ciudad 3, los túneles de Malta, el misterio del hipogeo de Hal Saflieni. Ahora nos trasladamos al Mediterráneo, a Malta, donde encontramos uno de los sitios más fascinantes y enigmáticos de la historia antigua, el hipogeo de Hal Saflieni. Este complejo subterráneo, que data de hace más de 5.000 años, es una obra maestra de la arquitectura prehistórica. Pero lo que lo hace aún más intrigante son las avanzadas técnicas utilizadas en su construcción. Paredes perfectamente esculpidas, cámaras acústicas que amplifican el sonido de manera casi mágica. ¿Quiénes eran estas personas y cómo dominaron ese nivel de ingeniería? Se estima que el hipogeo fue utilizado como templo y necrópolis, y se encontraron huesos de más de 7.000 individuos en su interior. Pero un detalle curioso llama la atención. Muchos de estos huesos pertenecían a personas con características físicas inusuales, lo que lleva a algunos a preguntarse si este lugar tenía un significado más allá de la comprensión humana. El hipogeo de Hal Saflieni
también es conocido por sus propiedades acústicas únicas. Un ejemplo impresionante es la Sala del Oráculo, cuya arquitectura amplifica los sonidos en frecuencias específicas. Pruebas modernas han revelado que estas frecuencias específicas pueden inducir estados meditativos en los oyentes humanos. Esto sugiere que los rituales realizados en el hipogeo podrían haber tenido un componente sonoro sofisticado, utilizado para promover la conexión espiritual o la curación física, generando una resonancia que puede sentirse en el cuerpo humano. Algunos investigadores creen que este fenómeno fue empleado en rituales religiosos para inducir estados alterados de conciencia. Además, los patrones geométricos encontrados en las paredes sugieren un conocimiento avanzado de matemáticas y simetría. Leyendas locales afirman que el hipogeo estaba habitado por seres de sombras, encargados de guardar los secretos de la vida después de la muerte. Estos relatos se entrelazan con historias de desapariciones inexplicables en el lugar, alimentando teorías sobre dimensiones paralelas o conexiones con otras civilizaciones antiguas. Los huesos de miles de individuos enterrados en el sitio también intrigan a los especialistas, ya que algunos presentan características físicas inusuales que desafían explicaciones convencionales. Esto lleva a la inevitable pregunta: ¿sabían estos antiguos constructores algo sobre el mundo que aún estamos lejos de comprender? El hipogeo también cuenta con sistemas de ventilación que incluso hoy en día se consideran ingeniosos. Esto plantea la cuestión: ¿cómo pudieron civilizaciones tan antiguas crear algo tan avanzado, incluso sin las herramientas modernas que conocemos? ¿Será que este conocimiento fue transmitido por alguna fuente misteriosa? ¿O estamos subestimando las capacidades de nuestros antepasados? Ciudad 4. Setenil de las Bodegas, donde lo subterráneo y la superficie se fusionan. De un misterio subterráneo antiguo viajamos a España, donde la ciudad de Setenil de las Bodegas presenta un concepto diferente, pero igualmente impresionante. En Setenil, las casas no son exactamente subterráneas, sino que están esculpidas directamente en la roca. Las enormes formaciones geológicas no solo sirven como techo, sino que también regulan la temperatura de las casas, creando un ambiente fresco en verano y cálido en invierno. Lo más sorprendente: esta técnica de construcción se ha utilizado desde la época de los moros y hasta hoy la ciudad sigue habitada, con más de 3.000 residentes que viven en armonía con el paisaje natural. La arquitectura de Setenil de las Bodegas no solo es funcional, sino también un testimonio de la ingeniosidad humana a lo largo de los siglos. Las formaciones rocosas que sirven como techos para las casas proporcionan un aislamiento térmico natural, permitiendo que las construcciones sean altamente eficientes en términos de energía. Esta integración entre la naturaleza y la vivienda humana demuestra un profundo respeto por el entorno. Además, documentos históricos revelan que los primeros habitantes eligieron este lugar no solo por su protección contra el clima, sino también como refugio estratégico contra invasores. ¿Podríamos aprender algo de esta armonía entre el ser humano y el entorno natural, especialmente en un mundo donde la sostenibilidad se vuelve cada vez más esencial? Setenil nos muestra que el ser humano siempre ha encontrado maneras creativas de adaptarse al entorno. La arquitectura de Setenil nos enseña una valiosa lección sobre sostenibilidad. Al trabajar en armonía con la naturaleza, los antiguos habitantes lograron crear un entorno de vida duradero y eficiente. ¿Podría el mundo moderno, con su tecnología avanzada, alcanzar el mismo equilibrio? ¿Estamos perdiendo esa conexión con la naturaleza en el mundo moderno? ¿Te imaginas vivir en una casa que forma parte de la propia montaña?
¿Seríamos capaces hoy en día de recrear algo tan único? Ciudad 5. Los túneles de Edimburgo. Un secreto oculto bajo las calles de Escocia. Bajo las históricas calles de Edimburgo, en Escocia, existe un mundo oculto que pocos conocen: los túneles de Edimburgo. Construidos a principios del siglo XIX, fueron diseñados para almacenar mercancías y servir como pasajes secretos. Pero el destino de estos túneles tomó un giro inesperado. Con el tiempo, los túneles se convirtieron en un refugio para las clases más pobres de la ciudad. Aquí, lejos de la luz del día, miles de personas vivieron en condiciones inhumanas, luchando por sobrevivir. Hoy en día, estos túneles son objeto de investigaciones paranormales, con muchas personas reportando avistamientos y sensaciones extrañas. Pero, más allá de lo sobrenatural, también representan una ventana al lado más oscuro de la historia humana. Durante el auge de la ocupación de los túneles, relatos históricos indican que estos espacios se convirtieron en un microcosmos de desesperación y supervivencia. Sin acceso adecuado a la luz solar y con un saneamiento precario, las enfermedades se propagaban rápidamente, transformando los túneles en una especie de purgatorio para los pobres. Sin embargo, esta historia sombría es solo una parte del enigma. Investigaciones arqueológicas recientes han descubierto objetos curiosos, como talismanes y pequeños altares, lo que sugiere que los habitantes buscaban protección espiritual contra las adversidades. Además, los túneles de Edimburgo están frecuentemente asociados con leyendas de fantasmas y eventos inexplicables. ¿Reflejan estas historias sobrenaturales el sufrimiento que allí ocurrió o algo más profundo? Nos recuerdan las desigualdades que marcaron el pasado. ¿Tendrías el valor de explorar un lugar como este, lleno de historias y, quién sabe, fantasmas? Ciudad 6. Petra, la ciudad subterránea de los nabateos. Ahora nos dirigimos al corazón del desierto de Jordania, donde la magnífica Petra sigue impresionando al mundo. Aunque famosa por sus fachadas talladas en roca, lo que muchos desconocen es que Petra también cuenta con una vasta red subterránea. Los nabateos, maestros de la ingeniería, no solo crearon templos y tumbas, sino también canales de agua, cisternas y túneles subterráneos que sostenían la vida en una región árida. Lo que más intriga a los expertos es cómo lograron desarrollar un sistema hidráulico tan avanzado en pleno desierto, permitiendo que la ciudad prosperara. Petra no es solo un emblema de la arquitectura antigua, sino también un extraordinario ejemplo de adaptación al entorno. Los nabateos desarrollaron un complejo sistema de captación y almacenamiento de agua que incluía represas y acueductos, permitiendo que la ciudad floreciera en un desierto árido. Estudios indican que durante el apogeo de Petra, los habitantes podían almacenar agua suficiente para abastecer la ciudad durante varios meses, incluso en períodos de sequía extrema. Esta hazaña no solo garantizó la supervivencia de Petra, sino que también la convirtió en un importante centro comercial de la antigüedad. ¿Cómo logró una civilización que vivió hace miles de años realizar un logro que aún desafía a los ingenieros modernos? ¿Acaso conocían secretos que hemos perdido con el tiempo? Algunos estudiosos creen que Petra no era solo una ciudad comercial, sino también un lugar de aprendizaje avanzado. Inscripciones descubiertas recientemente indican que los nabateos podrían haber utilizado sus templos subterráneos para enseñar astronomía y matemáticas, conocimientos que influirían en otras civilizaciones con el paso del tiempo. ¿Crees que con toda la tecnología moderna seríamos capaces de replicar algo tan grandioso e integrado al entorno de manera tan armoniosa? Ciudad 7. Kish,
Los túneles de una civilización perdida. Nuestra próxima parada nos lleva a Irán, a la antigua ciudad de Kish. Este lugar, que fue uno de los centros comerciales más importantes de la antigüedad, esconde una red de túneles subterráneos que desafía los límites del conocimiento humano. Los túneles, llamados qanats, fueron diseñados para transportar agua a lo largo de kilómetros, garantizando el abastecimiento en una región seca. Pero lo que impresiona es la precisión con la que fueron construidos, utilizando únicamente herramientas manuales. Estos túneles son tan eficaces que incluso después de miles de años, muchos siguen funcionando. Los qanats de Kish son más que simples túneles. Representan una fusión perfecta entre ingenio técnico y adaptación al medio ambiente. Estos sistemas subterráneos no solo transportaban agua, sino que también evitaban la evaporación en climas áridos, demostrando un profundo entendimiento de los desafíos locales. Recientemente, investigadores descubrieron que los qanats estaban frecuentemente conectados a sistemas comunitarios, indicando una sofisticada colaboración entre los habitantes. ¿Acaso los pueblos antiguos de Kish poseían un sentido de colectividad y planificación que superaba incluso a las sociedades modernas? Esto plantea una pregunta. ¿Podrían las civilizaciones antiguas haber sido más avanzadas de lo que imaginamos en ciertos aspectos? ¿Crees que estas innovaciones fueron fruto de ensayo y error? ¿O existía un conocimiento técnico altamente desarrollado que se perdió con el tiempo? Y esto es solo el comienzo. Las próximas ciudades subterráneas llevarán tu curiosidad a otro nivel. Ciudad 8. Los túneles de Moose Jaw. Conexiones secretas en Canadá. Al otro lado del mundo, en Canadá, encontramos los túneles de Moose Jaw, una red subterránea que mezcla historia, crimen y leyendas urbanas. Originalmente construidos a finales del siglo XIX, los túneles sirvieron como refugio para trabajadores chinos que huían de la opresión. Pero con el tiempo, adquirieron un nuevo propósito. Se convirtieron en el corazón de operaciones clandestinas, incluyendo el contrabando de alcohol durante la ley seca en los Estados Unidos. Se rumorea que el propio Al Capone utilizaba los túneles para sus actividades ilegales. ¿Verdad o mito? Una cosa es segura. Estos pasajes guardan secretos que nunca han sido completamente revelados. La historia de los túneles de Moose Jaw también plantea preguntas sobre el papel que estos espacios subterráneos desempeñaron en el contrabando y el crimen organizado. Aunque los relatos históricos mencionan la presencia de Al Capone, documentos sugieren que los túneles se usaron para mover no solo alcohol, sino también bienes de alto valor durante la ley seca. Además, los túneles albergaban a trabajadores inmigrantes en condiciones de extrema precariedad, reflejando una época de desigualdad y explotación. ¿Podrían estos túneles ser algo más que un símbolo del crimen, tal vez un testimonio de lucha y supervivencia? ¿Qué opinas? ¿Eran estos túneles simplemente escondites o piezas clave de una red criminal internacional? Ciudad 9. Los túneles de Ellora, una maravilla de la ingeniería india. India nos regala una de las obras más impresionantes de la antigüedad, los túneles de Ellora. Este complejo, famoso por sus cuevas talladas en roca, también cuenta con pasajes subterráneos que aún hoy intrigan a los especialistas. Creadas hace más de 1500 años, las cuevas de Ellora son una combinación de templos, monasterios y pasajes secretos. El nivel de detalle es tan extraordinario que muchos se preguntan cómo fue posible en una época sin tecnología avanzada. Los túneles, en particular, sugieren un propósito más allá de lo religioso, quizás militar o incluso espiritual.
Además de conectar diferentes templos, los túneles de Ellora parecen simbolizar el viaje espiritual entre mundos. Textos antiguos encontrados en la región mencionan portales hacia dimensiones divinas, posiblemente relacionados con la arquitectura de los túneles. Otro descubrimiento intrigante es la precisión de los cortes en la roca basáltica. Estudios modernos indican que los cortes parecen haber sido realizados con un nivel de uniformidad que sugiere el uso de herramientas que no deberían haber existido en esa época, planteando teorías sobre un conocimiento tecnológico perdido. ¿Qué motivó a los constructores a excavar tan profundamente en la roca sólida? Los túneles de Ellora no eran solo caminos secretos o espacios de protección, sino también partes integrales de una narrativa espiritual compleja. Se cree que los túneles conectaban diferentes templos, simbolizando un viaje sagrado entre el mundo físico y lo divino. Algunos investigadores argumentan que la precisión de los cortes en las rocas indica el uso de herramientas muy avanzadas para la época, lo que ha dado lugar a teorías sobre la posible existencia de conocimientos tecnológicos perdidos. Esta complejidad inspira hasta hoy debates sobre la capacidad humana y plantea la pregunta: ¿ocultan las cuevas de Ellora mensajes o códigos dejados por sus constructores para las generaciones futuras? Recientemente se detectaron patrones geométricos ocultos en las paredes de las cuevas, visibles únicamente con tecnología de escaneo moderno. Estos patrones incluyen formas que se asemejan a constelaciones, lo que sugiere que los constructores poseían un conocimiento avanzado de astronomía. Es posible que estos túneles no solo sirvieran propósitos religiosos, sino que también fueran observatorios ocultos diseñados para mapear el cosmos. ¿Crees que estos túneles eran solo un recurso práctico o tenían un propósito más enigmático, tal vez relacionado con antiguos rituales? Ciudad 10, los laberintos de Abida. ¿Una leyenda real o solo un mito? Por último, llegamos a uno de los mayores enigmas del mundo antiguo, los laberintos de Abida, en Egipto. Mencionados por historiadores como Heródoto, se cree que eran una gigantesca estructura subterránea con miles de salas y túneles interconectados. Aunque las evidencias físicas aún son objeto de debate, algunas excavaciones sugieren que esta ciudad perdida podría haber sido real. Un lugar tan complejo que se describía como imposible de explorar sin perderse. Historiadores antiguos como Estrabón y Diodoro Sículo mencionaron que los laberintos de Abida estaban protegidos por guardianes místicos que poseían el conocimiento para descifrar el lugar. Recientemente, radares geológicos identificaron estructuras subterráneas en Egipto que podrían corresponder a la descripción de Heródoto, pero aún no se han realizado investigaciones completas. ¿Qué podrían contener estas estructuras? Tal vez respuestas sobre los secretos de las dinastías egipcias o registros sobre los orígenes de la civilización. Pero ¿por qué crear un laberinto tan intrincado? Algunas teorías sugieren que los laberintos de Abida podrían haber sido diseñados para esconder artefactos de inmenso valor o incluso documentos históricos que detallaban los secretos de la creación del mundo. Otros creen que la estructura pudo haber sido concebida como un mecanismo de defensa contra invasores, utilizando su complejidad para confundir a los enemigos. ¿Estaría escondiendo algún secreto que aún no ha sido descubierto? El misterio de los laberintos de Abida va más allá de su posible existencia. Historiadores antiguos como Heródoto lo describieron como un lugar que albergaba información sobre los secretos de Egipto, incluyendo registros de conocimientos científicos, mapas astronómicos e incluso pistas sobre los orígenes de la humanidad.
Para algunos, esta descripción sugiere que los laberintos no eran solo estructuras físicas, sino verdaderos archivos subterráneos diseñados para proteger conocimientos valiosos de invasores o catástrofes naturales. Pero ¿por qué aún no hemos encontrado pruebas concluyentes? Podría ser que el laberinto fue intencionadamente destruido o tal vez esté escondido bajo capas de arena e historia, esperando el momento adecuado para ser redescubierto. Algunos investigadores creen que los laberintos de Abida podrían haber sido enterrados deliberadamente por civilizaciones posteriores, tal vez por temor a que el conocimiento contenido allí cayera en manos equivocadas. Esta hipótesis se respalda con relatos de textos antiguos que mencionan el lugar como sagrado y prohibido para los extranjeros. ¿Será que Egipto esconde un archivo secreto de sabiduría que aún está fuera de nuestro alcance? ¿Crees que los laberintos de Abida eran solo una leyenda o una de las mayores obras de la humanidad que aún permanece oculta? Estas 10 ciudades subterráneas nos muestran que la historia de la humanidad es mucho más rica y misteriosa de lo que imaginamos. Desafían nuestra comprensión de lo que era posible en el pasado, dejando preguntas que tal vez nunca sean completamente respondidas. Estas ciudades subterráneas nos hacen reflexionar sobre los límites de la creatividad y el ingenio humano. Desafían nuestras ideas sobre el pasado y plantean preguntas intrigantes. ¿Aún existen secretos enterrados, esperando ser descubiertos? ¿Conocemos realmente toda la historia de la humanidad o solo fragmentos que todavía intentamos descifrar? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas ciudades te sorprendió más? ¿Crees que nuestros antepasados eran más avanzados de lo que imaginamos? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este viaje a los misterios del subsuelo, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con amigos apasionados por la historia y suscribirte al canal para más contenido increíble como este. ¡Atención! No te pierdas los videos que están apareciendo ahora en pantalla. Te llevarán a explorar aún más misterios fascinantes que nos reserva la historia. Haz clic ahora y continúa este viaje de increíbles descubrimientos. Hasta el próximo video, donde seguiremos desentrañando los enigmas del pasado.